Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si la aventura de la construcción europea está lejos de haber acabado, la guerra de Ucrania al menos ha servido para cerrar filas frente a un enemigo común. Pero muchos se preguntan todavía cómo pueden entenderse 27 países que comunican en 24 idiomas. Personalmente me parece más incomprensible todavía cómo 20 países de habla hispana no consiguen en América organizar estructuras supranacionales más o menos eficaces. El español como lengua común es lo que ha llevado a nuestro invitado de hoy, el escritor argentino Martín Caparrós, a bautizar su libro sobre esa América hispana, Ñamérica. Ñamérica existe. Ñamérica existe y algunos te dicen que saben cómo es. Te dicen que es la región más silvestre. Te dicen que es la región más desigual. Aquí arroz blanco lo que encuentro, o si no, agua azúcar y arroz blanco. Te dicen que es la región más violenta. Queremos paz. Te dicen que es la región más fugitiva. Ya tenemos papeles, ya no va a ser... Te dicen que es la región más católica. Te dicen que es la región más mágica. En el más delirante de mis sueños. Una mezcla como no se ha dado en ningún otro lugar. Ahora sí, la historia tendrá que continuar. Te dicen que es la región más agitada, la que siempre está a punto de empezar de ser lo que debía. Te dicen, nos dicen tantas cosas y yo no las creía. Yo quería saber. Y América existe. Muy buenas tardes, Martín Ñamérica. Caparrós. Muy buenas tardes, Jordi Botella. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Ñamérica existe realmente? Sí, que existe, existe. Quiero decir, como tú decías, el hecho de que 20 países hablen un mismo idioma es un caso absolutamente único en el mundo. Puedo pensar en más de un país donde se hablan 20 idiomas, pero uno solo, pero 20 donde se que hablen el mismo es inusitado. Y eso de hablar el mismo idioma no es solo eso, es una historia, una cultura, una religión, unas formas de hacer comunes, que por supuesto, tú te preguntabas por qué con eso no hemos conseguido armar un conjunto más estrechamente relacionado. Y yo creo que porque en los últimos 200 años, sin dejar nunca de clamar por la unidad latinoamericana, el trabajo de las élites de cada uno de esos países ha sido crear la diferencia. O sea, ¿qué es armar una nación sino convencer a todos de que son distintos de los demás, de los otros? Los nacionalismos son muy fuertes en América Latina. Sí, porque necesitaban armar esos países y en general necesitaban armarlos por una cuestión de poder. O sea, pongamos un caso cualquiera. Si la élite bogotana, que era muy así aseñorada y muy, qué sé yo, con mucha avidez, quería asentar su poder sobre Medellín o sobre Cartagena o sobre lugares que quedan a 500 kilómetros y 3 cadenas montañosas de allí. La única forma de legalizar ese poder era decir, todo esto es un país y nosotros lo gobernamos. Y así en cada uno de los países. Los países son formas de asentar el poder de ciertas élites de las ciudades importantes. Y para eso empezaron a crear diferencias y más diferencias, y que hay una literatura nacional, y que hay una música distinta, y que ahora jugamos al fútbol, y que así sucesivamente, ¿no? Porque antes de las independencias, durante 300 años, hubo una convivencia común, ¿no? Sí, por lo menos, estaban estas divisiones, capitanías generales, virreinatos y todo eso, pero finalmente todos respondían a la misma lógica, a las mismas leyes, etcétera, etcétera. No digo en absoluto que eso haya sido ningún tipo de paraíso, pero lo que construimos después, bueno, no ha hecho más que tratar de alejarnos. Y sin embargo, sigue habiendo rasgos comunes y sigue existiendo, yo creo, en América. ¿En tu libro excluyes a Brasil por el idioma o porque Bolsonaro era presidente cuando lo escribiste? No, porque ¿sabes qué me pasaba? Yo empecé a trabajar con la hipótesis de contar todo América Latina. O sea, lo que yo quería hacer era tratar de revisar básicamente todos esos lugares comunes y esos clichés con los cuales uno se acerca a América Latina, que en la mayor parte de los casos o no tienen base o tienen una base que corresponde a realidades que ya pasaron hace 40 años, 50 años por lo menos. La más obvia de esas
es que pensamos a América Latina como un lugar donde la naturaleza predomina, o sea, exuberante, las selvas, ríos, montañas, desiertos y bla, bla, bla. Y América Latina es en este momento la región del mundo con mayor proporción de población urbana, o sea, es todo lo contrario de eso. Y así muchos otros datos. Entonces empecé a trabajar para contar América Latina y me di cuenta de que lo que me pasaba era que muy a menudo decía, bueno, en la mayoría de América Latina pasa tal y tal cosa. En cambio, en Brasil pasa tal y tal otra. En pasa esto, pero en Brasil pasa lo otro. Entonces era como que estaba escribiendo 2 libros al mismo tiempo. Dije, bueno, no tiene sentido. Es Bueno, muy pero- distinto. Brasil es muy distinto. Permíteme, Martín, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en Ujú. 1957 y que muy joven inicias una cierta militancia política. Tenías 16 años en 1973, año de la elección de Cámpora, ¿no? Sí. Ya entras en una guerrilla. Era muy romántico, ¿no? La idea de... Romántico, no sé si romántico visto a lo lejos. No, yo empecé a militar antes que eso, a los 13, 14 años. Era una época muy agitada en Buenos Aires y el sector sociocultural en el que yo estaba, de algún modo te convencía de que si no te metías en política eras un idiota, digamos, que la única opción para que fueras una persona de verdad, incluso eso, incluso a los 14 años, era participar en política. Y efectivamente, yo me metí en un movimiento que respondía a una guerrilla, que era la de Montoneros, una supuesta izquierda peronista, con perdón del oxímoron, y así estuve, hasta que en el 76 tuve que irme de la Argentina por el golpe, ¿no? Es cierto que tu padre fue compañero de facultad del Che Guevara. Sí, 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 en los primeros 50, mi padre era español, nació en Madrid y se tuvo que ir después de la guerra y llegó a la Argentina en el año 48, 49 y se metió en la Facultad de Medicina, tenía 18 años por ahí. Y efectivamente, Guevara era uno de sus compañeros, pero mi padre y sus amigos eran muy comunistas y despreciaban a Guevara porque Guevara era como un loquito que no entendía nada de política. Era un amigo, era un buen tipo, pero un poco así como ligero, digamos. Años después, 10, bueno, 15 años después, cuando Guevara ya era el Che, mi padre, que era psicoanalista y médico y demás, le mandó un trabajo que se llamaba Incentivos Morales y Materiales en el Trabajo, que era algo muy importante para Cuba y para otros países que trataban de ser socialistas, eh, que consistía en la forma de poder recompensar el trabajo no con dinero, sino con alguna otra cosa, ¿no? Para mantener la igualdad y demás. Y Guevara se lo devolvió con muchos comentarios muy interesados y lo invitó a ir a Cuba. Pero cuando mi padre llegó a La Habana, Guevara ya se había ido al Congo, así que no se volvieron a ver después de esto. Pero la historia es muy larga, tienen varias ramificaciones con las que no te aburriré ahora. Gracias. El Che viajó por toda América Latina en motocicleta, lo hemos Sí, visto en alguna película, sí. como tú, pero tú no has viajado en América Latina en motocicleta, imagino, ¿no? No, yo en motocicleta no, y tampoco de una vez. O sea, yo he recorrido mucho América Latina, pero he ido a lugares, he estado un tiempito en cada uno y he vuelto a salir y demás, etcétera. Nosotros intentamos, yo intenté en el año, ¿cuánto era eso? 84, creo, 85, cuando Guevara estaba en horas muy bajas, nadie le hacía caso. eh, Intentábamos con un amigo reproducir el viaje en motocicleta para un periódico de Buenos Aires y teníamos el acuerdo de un gran periodista argentino que se llamó Jacobo Timerman, que dirigía ese diario. Estábamos por hacerlo y lo echaron. Así que eso me quedó por hacer Lástima, en la próxima vida. qué lástima. A causa de la dictadura vas a exiliarte aquí en Europa. No había otra alternativa, imagino, ¿no? Para alguien implicado en una militancia como la tuya. Bueno, tenía que irme, eso estaba claro. Podría haber ido quizás a México, donde muchos argentinos fueron, pero yo, bueno, tengo mucha familia en París, en Madrid, en Londres y demás, y entonces era más natural que viniera para este lado. Y terminé recalando en París en el 76 de casualidad. O sea, yo no quería venir a París, en verdad. Me caían mal los grandes intelectuales franceses que te explicaban el mundo desde lo alto de sus cátedras, sin haber metido nunca los pies en el barro. Era algo que en ese momento me resultaba muy antipático. Pero terminé aquí.
¿Vas a estudiar historia aquí en París, quizás para comprender lo que pasaba en América Latina? No, no solamente, no, siempre me interesó la historia y cuando llegué aquí y decidí que quería estudiar algo, naturalmente fue eso lo que me tentó. Historia, es Sí, lo más sí, sí, interesante. sí. Pero va a ser en Madrid donde vas a vivir hasta 1983. Para un periodista argentino era una tierra más fértil que quizás París. Aquí en Madrid, o allí en Madrid vas a colaborar con El País, por ejemplo. Sí, pero yo me fui más porque estaba afrancesándome demasiado. Yo, Lo que no es esos, ¿eh? profundamente malo, ¿no? En sí, pero No es según para quién y cómo. No, a mí me preocupó porque, mira, yo entre el 76 y el 80, digamos, cuando viví aquí, viví muy en francés, trabajaba en francés, estudiaba en francés, tenía mis amigos y demás en francés. Y entonces empecé a querer ser escritor en serio, pero resultaba que todo lo que se me ocurría en francés. Y entonces escribía en francés y trataba de quebrar un poco el idioma, cosa que siempre he intentado. Y la gente a la que le mostraba mis textos me decía, mais ça c'est une faute de français, esto es un error de francés. les daba Y yo decía, miedo. no, no es un error, estoy tratando de trabajar con el idioma. Y dije, voy a recuperar el castellano, me voy a ir a un lugar donde la gente no me pueda decir que escribo esto porque no sé, sino porque se me da la gana. Y me fui a España. Vas a volver a Argentina con la democracia y ahí vas a participar en la creación de Página 12. Ujú. Quizás tu experiencia en el país te sirvió para eso, eran dos periódicos, no digo similares, pero Mm, nacidos con la democracia, ¿no? Sí, en ese sentido se parecían. En otros sentidos, el país, donde yo tampoco había trabajado tanto antes de irme, publicaba cosas, pero no había estado allí. El país es un periódico con más vocación de institución, digamos, el periódico de registro que dicen los americanos. Y en cambio, Página 12 tenía una vocación mucho más marginal y mucho más agitadora, que en realidad tenía más que ver con Liberación que con el país, mucho que ver con Liberación. Ahí en Buenos Aires también vas a hacer televisión, radio. En Radio Belgrano, por cierto, fueron famosos tus shakespearianos Sueños de una noche de Belgrano. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? No, eso fue muy curioso. Hicimos un programa que era todas las noches. En esa época la radio nocturna era algo fuerte porque la televisión se acababa a las 11:30, no había ninguna otra forma de difusión y entonces hacíamos un programa de medianoche a 2 horas, a las 2 con un compañero, Jorge Dorio, con quien nos entendíamos muy bien, que se volvió bastante conocido porque al cabo de un mes de programa cada uno era sobre un tema, eran monográficos, las 2 horas, y el 2 de abril, era entonces el segundo aniversario del ataque argentino a las Islas Malvinas, empezamos a decir que era un problema hablar de las Malvinas porque el primer mártir argentino en las Islas Malvinas, que era un teniente yaquino, que era el primero que había muerto en la invasión, etcétera, etcétera, si hubiera vivido en ese momento estaría acusado de homicidios y todo tipo de torturas y violaciones de los derechos humanos, lo cual complicaba mucho su posición de héroe, ¿no? Y entonces, al cabo de un rato, entró un comando en la radio, como 8 o 10 personas con armas y qué sé yo, que decían que nos iban a matar porque no iban a tolerar que habláramos así de un valiente y de no sé qué, y de no sé cuánto. Y fue muy curioso, hicimos como media hora, el jefe de la banda se sentó a la mesa con nosotros y estuvimos tratando de hablarle. Yo decía que era el efecto Sherezade, ¿no? Como en las mil y una noches, para que el sultán no la matara, le hablaba, le contaba cuentos y todo eso. Y quedamos así como media hora hasta que llegó la policía. Todo eso fue transmitido en directo por radio y creó cierta, qué sé yo. Increíble, ¿no? Sí, y después ya entonces el programa empezó a funcionar Me imagino, bastante después bien. de eso. Supongo que todo el tiempo estaban esperando que nos matara alguien, pero bueno, no sucedió, creo. Increíble. Historias de radio, es terrible. Ajá. Además de numerosas novelas, has publicado una historia de los movimientos revolucionarios en Argentina e incluso una edición del Candide de Voltaire, Ujú. El ingenuo, le has llamado. Vivimos en el mejor de los mundos posibles, Martín. No, por supuesto que no. Pero vivimos en un mundo que es mucho mejor que prácticamente todos, yo creo que todos los anteriores, por lo menos los anteriores que la historia registra. Y eso hace que el compromiso de que sea mejor todavía sea mayor, porque tenemos los medios para que todos vivan. Yo escribí otro libro que se publicó aquí hace unos años que se llama El hambre, la faim, que se publicó en muchos lugares, y donde digo que lo terrible del asunto es que ahora sí tenemos
los medios para alimentar a toda la humanidad y sin embargo sobre 8.000 millones de personas hay casi 1.000 que no comen suficiente. Y que eso es imperdonable en la medida en que sí podemos, porque es un mundo que se ha desarrollado lo suficiente como para poder hacerlo. Entonces vivimos en un mundo mucho mejor que antes, pero cuya mejoría lo tendría que obligar a solucionar esas problemas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que, bueno, en el caso del hambre es muy claro que la producción de alimentos no tiene que ver con cubrir esas necesidades, sino con que productores y comerciantes ganen más dinero. Entonces lo que se produce es lo que se puede vender en los mercados ricos, no lo que todo el mundo necesita. La pobreza no es rentable. ¿Eh? La pobreza no es rentable. No, que no pagan, claro. Sí. Yo siempre digo que el problema del hambre no es la pobreza, es la riqueza. A principios de los 90, Martín, empiezas a publicar tus relatos de viajes en la revista mensual Página 30. Ujú. Es entonces cuando descubres América Latina. Sí, yo creo que a partir de allí, yo en el año 90, sí, o 91, empecé a viajar mucho para publicar estas crónicas y muchos de esos viajes me llevaron por América Latina. De hecho, en Ñamérica, en este libro nuevo, Ñamérique, he incluido algunos fragmentos de eso, por ejemplo, el encuentro casi totalmente casual que tuve en mayo, yo creo, del 91, con un muchacho joven y muy entusiasta que era el jefe del sindicato cocalero del Valle de Bolivia. Cochabamba y con quien charlé un rato largo, me impresionó porque tenía mucha labia y muchas ganas y qué sé yo, y años después fue presidente de Bolivia, Evo Morales. No está mal. No, fue curioso. Hablando de este libro en Ñamérique, en francés, que acaba de publicar precisamente Gallimard, imagino que el primer problema que se planteó Gallimard fue tipográfico, encontrar una ñ para la portada, ¿no? La verdad que no les he preguntado, pero ahora que lo dices les voy a preguntar de dónde la sacaron, porque sí les pregunté el otro día si había muchos libros franceses con el título con ñ, y me dijeron que les parecía que ninguno, pero bueno, sí les voy a preguntar efectivamente quién dibujó esa ñ. Ujú. ¿No has tenido problemas con el Instituto Cervantes? Porque en una época tuvo como anagrama La la ñ. ñ o la E con el tilde de la ñ. No, al contrario, ellos están tan encantados que hicieron una edición a fin de año pasado de Ñamérica para regalar, una cosa así, o sea que sí les gusta la idea de, bueno, tratar de encontrar algo que nos reúna, ¿no? Sobre todo los fabricantes de ordenadores van a darse cuenta de que hay que facilitar el uso de la ñ. En el mío hay. Imagínate, ¿no? Sí. Vas a viajar desde Miami a La Habana, Ciudad de México, Bogotá. ¿Dónde has sentido experiencias más fuertes? Quizás en Bogotá, en la Ciudad de México, esa desmesurada metrópolis. Sí, yo creo que en muchos lugares, pero si quieres, una que me viene en este momento a la cabeza cuando hablaste de la desmesura de la Ciudad de México, es una muy tonta, pero para mí fue muy ilustrativa, que fue un día a las 6 de la tarde en que traté de bajarme de un vagón del metro de la Ciudad de México, y digo traté de bajarme porque nunca lo conseguí. O sea, yo traté de bajar y había una masa compacta de personas que avanzaban en mi dirección y que me impidieron. O sea, yo nunca pude bajar de ese vagón. Bueno, no estoy todavía en él, pero tuve que pasar 2 o 3 estaciones. Y esa cosa, de esa masa de personas, que es todo el tiempo la Ciudad de México, esa energía desatada, es muy impresionante. Muy fértil también, al mismo Sí, tiempo. por supuesto, es uno de los grandes lugares del mundo. No hace muchos años los argentinos os considerabais poco latinoamericanos, ¿no? Sí. ¿Por Sí. qué? Mira, es una historia, pero hasta hace, ponle que 50 años, los argentinos no se consideraban o no nos considerábamos nada latinoamericanos, con algunas razones concretas. Por citar 2 o 3, era un país donde la clase media era muy potente en un continente donde casi no había clase media. Era un país donde los servicios públicos, salud, educación, seguridad, eran muy buenos en un continente donde eran casi inexistentes. Y era un país que tenía un producto bruto probablemente 5 o 6 veces mayor que la media del Había continente. sido la quinta potencia mundial en los años Sí, 30. creo que la séptima, pero bueno, no vamos a, a pelearnos por eso. Entonces, realmente las diferencias eran muy fuertes. Pero en ese lapso ha habido un doble proceso Argentina ha perdido muchísimo, es uno de los países que más se ha degradado, yo creo que en
en este periodo de la historia, y otros países de América Latina han ganado bastante. Entonces ha habido como una igualización, digamos, nos hemos encontrado nosotros bajando, ellos subiendo, y ahora somos muy parecidos en realidad, y ya sí nos sentimos parte de todo eso, creo yo. Bueno, Borges no se sentía un país occidental, en Argentina se sentía un país extraoccidental, más allá del occidente, ¿no? Sí, bueno, el gran aporte, yo creo, en ese sentido de Borges es haber decidido que ser argentino, si es que era algo, era ser de todas partes y ninguna. Quiero decir, era la posibilidad de apropiarse de todas las tradiciones, de todas las culturas y mezclarlas como a él le daba la gana. Y yo creo que eso, que me parece mucho más revolucionario que lo que hicieron otros autores que se ceñían a las supuestas tradiciones y folclores de sus lugares, eso es un poco el modelo de América o de América Latina en general. Somos mezcla y eso me parece muy interesante en un mundo que busca purezas. Nosotros no tenemos ninguna, somos pura mezcla. Suelen ser buenas las mezclas, ¿eh? Los cócteles son Por fantásticos. ejemplo, sí. Nos hablabas de esta evaporación de las clases medias en Argentina, en Venezuela, por ejemplo. ¿Puede producirse aquí en Europa, ahora que tú vives en Madrid, en países como Francia, España, Italia, quizás? Yo no lo sé, no lo sé. Yo creo que va a haber cambios sociales importantes en los próximos, qué sé yo, 30 o 40 años. Es un pronóstico barato porque no va a haber nada, no voy a estar allí para que me reclamen, pero creo que va a haber cambios importantes que van a tener que ver con la redistribución del cambio de las formas de trabajo, ¿no? O sea, el trabajo se está automatizando cada vez se necesita menos mano de obra, los dueños de esas máquinas ganan cada vez más dinero, entonces la gran pelea social, política y demás va a ser por ese superávit. ¿Quién se queda con ese superávit? ¿Cómo se reparte ese superávit? Así como en el siglo XIX eran las horas de trabajo, los salarios y demás, ahora va a ser quién se queda con el producto de esta automatización. Y ahí se va a ver qué tipo de clases se constituyen al respecto. Yo creo que ese va a ser el próximo gran cambio en nuestras sociedades. El Estado quizás deberá financiar a sus ciudadanos. Sí, actuar como intermediario, recaudar de estos patrones que van a ganar cada vez más para redistribuir de alguna manera. Pero por supuesto esos patrones se van a defender y tienen todos los medios y los estados además en este momento cada vez menos. Terrible. Ya para terminar, ¿cuáles son los estereotipos con los que se debe acabar en América? La violencia quizás, la desigualdad social de la que nos hablabas. Mira, la desigualdad lamentablemente existe. Es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo. Yo trato en el libro de pensar un poco por qué es eso, trato de entenderlo. Lo de la violencia, en cambio, me resulta menos, qué sé yo, menos aceptable, digamos. Yo siempre escuché, sí, América Latina es la zona más violenta, una de las zonas más violentas del mundo, debe ser así, hay algo ahí intrínseco, etcétera, etcétera. Entonces empecé por mirar algunos números. Durante el siglo XX, en Europa los estados mataron 85 millones de personas, en Asia 100 millones de personas, en África 15 o 20 millones de personas. En América Latina mataron menos de 2 millones de personas, que es muchísimo, pero es infinitamente menos que lo que pasó en cualquier otro lado. Entonces, a mirar qué pasa, ¿no? Hay esa violencia pública de los estados. Tiene dos formas. Estado contra Estado, lo llamamos guerra. Estado contra sus ciudadanos, lo llamamos represión, digamos. Eso en América Latina casi no hubo guerras, hubo una guerra en todo el siglo XX. O sea, por alguna razón, esto también significaría que en América existe, en la medida en que no nos peleamos entre nosotros. Quiero decir, será por perezoso, por lo que quiera, pero no nos teníamos peleamos. el monopolio de la guerra aquí. En el siglo XX fue Europa. Sí, y Asia, y un poco África cuando se liberó, etcétera, etcétera. Y en cambio lo que sí hubo fue en los años 80, 90, en que todo se privatizaba en el mundo, una privatización de la violencia en América Latina. Entonces los empresarios, que querían hacer lo mismo que hicieron siempre los ricos y americanos, que es extraer y exportar materia prima, en este caso coca para exportar cocaína, bueno, estaban en un mercado muy disputado, entonces tuvieron que rodearse de gente armada. Una vez que tenían toda esa gente armada, bueno, a veces no sabían qué hacer con ellos y a ningún patrón le gusta que sus empleados estén así aburriéndose. Entonces les daban algún trabajito extra, que un secuestro por aquí, una extorsión, un asesinato por encargo.
Y ahí sí se armó una espiral de violencia privada, empresarial, digamos, importante en algunos países, en Colombia, después en México, en el norte de América Central. Pero el resto de los países de la región, los otros 15 países de América, siguen teniendo tasas de violencia muy en la media mundial. Entonces tampoco siquiera es eso. Ese es uno de los grandes clichés que mi libro trata de desmontar. Esperemos que la tendencia siga a la baja Sí, de la violencia. ojalá. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Yamérica, el libro de Martín Caparrós, que ha sido traducido al francés por la editorial Gallimard y en español no ha sido traducido, ha sido editado por Grijalbo Mondadori. ¿Ah, ¿no? sí? Es Creo que haber cambian de visto. nombre todo el tiempo, pero creo que ahora se llaman Random House, Random House. Penguin Random House. Nunca sé cómo se llaman, En fin, en verdad. ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, naturalmente en Buenos Aires también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también la red TAL, una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchas gracias, Jordi. A ti y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos una cita para la nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.